molestias técnicas. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos esta tarde con un tema que, bueno, lo solemos tocar cada cierto tiempo. Sabéis que El Principito es uno de los libros fundamentales de la literatura mundial. Posiblemente hoy en día está considerado el libro más veces publicado, más vendido en la historia de la literatura, supera incluso al Quijote y está por ahí junto con la Biblia, ¿no? Desde luego que es mucho más pequeño, mucho más corto, y podríamos decir que El Principito es como una joya, una pequeña joya, pequeño en tamaño, porque es muy cortito, pero muy profundo, o sea, muy grande en contenido. Estamos ante un libro que es el reflejo de su autor, como sabéis, Antoine de Saint-Exupéry, y este hombre, de por sí, pues es un personaje maravilloso, con una vida apasionante, un gran aventurero, escritor, periodista. Él mismo es también piloto de aviación. Y bueno, es un hombre, como os digo, muy especial, muy sensible, como poeta que es. Y claro, cuando leemos El Principito, pues a veces tiene de todo. O sea, es un libro que está muy leído, es muy leído y te puede causar pues una indiferencia, te puede causar pues incluso pues eso, una forma de que no te aporta nada, o te puede gustar, o te puede impactar, o te puede realmente pues incluso llegar a enseñar mucho sobre la vida y sobre nosotros mismos. Nosotros quisiéramos darle, como siempre hacemos, a los temas que tocamos un enfoque filosófico. Siempre le damos ese enfoque filosófico a nuestras charlas. Incluso nuestro club de lectura tiene el aporte filosófico, es un club de lectura filosófico. Todas nuestras actividades están impregnadas de filosofía. Entonces nuestro enfoque va a ser por ahí, lo vamos a ver desde ese enfoque filosófico. Vamos a ver que este hombre, Saint-Exupéry, pues ha sido piloto cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Él fue piloto, ayudó a su país, él es francés, nace en Toulouse en 1900 y va a tener una vida corta porque va a morir a los 44 años. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, pues él se exilia, no quiere participar en esa guerra y se exilia a Estados Unidos, pero después se lo va a pensar y va a participar como piloto de reconocimiento, va a ayudar a su país. De manera que a finales de julio del 44, creo que fue el 30-31 de julio de 1944, él sale de Córcega, sale de una base aérea de Córcega en una misión de reconocimiento y se perdió en el mar. Se perdió en el mar, ya no volvimos a saber nada de él. Y es precisamente ahora, hace muy poco, que el piloto alemán que lo derribó ha confesado que fue él quien lo derribó, o sea, quien mató a Saint-Exupéry. Y lo ha dicho ahora, fijaros, después de, bueno, hace muy poco, quiero decir que es muy reciente, no es que sea ahora hace nada, sino que hace muy poco tiempo, el año pasado o algo así, muy reciente, se ha sabido que este piloto confiesa en sus memorias, en su diario, lo confiesa a su círculo íntimo, que él tenía un gran pesar en su vida, él tenía un gran pesar porque él sabía, y por eso hemos sabido que Saint-Exupéry murió de esta manera, porque durante mucho tiempo se ha dado esta versión, se pierde en el mar, luego se han ido encontrando trozos de su avión cerca de la costa de Francia, por la zona de Marsella, se han encontrado trozos del fuselaje. Y bueno, era un enigma. ¿Qué había pasado con esta? No se sabía exactamente el desenlace. Hasta que hemos tenido acceso a esta información de este piloto y su pesar porque dice que, claro, él vio un avión enemigo, que era un avión francés,
era de los aliados, y entonces él pues disparó, pero de haber sabido, él dice, de haber sabido que era Saint-Exupéry, pues no le hubiera disparado, o sea, no podía matar a una persona como ella, ¿no? Así que tenemos por ese lado ya el misterio un tanto resuelto, ¿no? de su desaparición y de su muerte. Es un personaje, como os digo, que ha estado viviendo siempre aventuras. Él, con su avión, tuvo varios accidentes. Él quería volar más rápido, quería volar más lejos y durante más tiempo. Él se ofrecía y participaba, estamos hablando de principios del siglo XX, pues había competiciones, se hacían retos para ver quién se mantenía más en el aire, quién llegaba hasta más lejos. Él tuvo una competición que se trataba de volar de Francia a Oriente, creo que era Saigón, en un vuelo, y justamente va a caer en el desierto del Sáhara. Cayó en el desierto del Sáhara y aquí está inspirada la obra del Principito. O sea que él en su obra pone mucha autobiografía. Vamos a encontrarnos entonces este personaje tan interesante del Principito. Vamos a ir viendo que tiene otras obras. Estuvo también trabajando como correo, tanto en la vida pública como en el ejército. En el ejército estuvo llevando mensajes a distintas partes, llevando correo militar, y luego cuando antes, en su vida civil, también estuvo transmitiendo y llevando correo aéreo. Entonces, también sus obras, como os digo, estas obras que son muy interesantes y están llenas de reflexiones, de pensamientos del autor, están basadas en su propia vida. Esta es su mujer, Consuelo Exupéry. Bueno, esta es un poco la rosa del Principito, ¿no? O sea, él hace referencia a una rosa y aquí está también su rosa particular. Tuvo una relación bastante convulsa, o sea, ellos se querían mucho, pero al mismo tiempo tenían una relación bastante tensa, había discusiones, había infidelidades por las dos partes. O sea que nos encontramos ahí, pero infidelidades y reencuentros constantes. O sea, siempre estaba ese sentimiento del amor y de la vuelta a la reconciliación entre ellos, ¿no? Y ella fue también una gran inspiradora y la que le aportó mucha calma y sensatez a Saint-Exupéry, y precisamente va a ser en Estados Unidos en 1943 cuando ellos van a estar viviendo allí en el exilio, como os digo, y van a conseguir una casa de campo y van a tener ese aislamiento necesario para escribir El Principito. Allí se hizo. Y desde ese momento, desde ese año, pues es cuando es esta obra, de 1943. A otras obras del autor: Ciudadela, muy interesante, muy filosófica, Cartas a una amiga inventada, Tierra de hombres, Cartas a un rehén, o sea, muchas obras, tiene muchas obras, hay que ir conociéndolo, porque mundialmente famoso es El Principito, pero luego tiene una obra muy rica, muy valiosa. Aquí tenemos ya nuestra pequeña gran obra, ¿no? Podríamos decir. Es un libro que se puede decir que se presenta como un libro infantil, como os digo, y cada uno entenderá las cosas que pueda a su manera. Es un libro, yo creo que tiene varias claves, El Principito, y yo creo que podríamos dar tantas interpretaciones como personas, ¿no? Porque se presta mucho a todo tipo de reflexiones. Yo os invito también a que podáis vosotros participar con vuestras reflexiones y vuestros comentarios ahora cuando acabemos la charla. Yo creo que hay que leerlo varias veces. Y entonces es cuando El Principito nos va a ir aportando ese sentido más profundo. Como veis, es un librito tan pequeño, ¿verdad? Pero tiene tanto contenido. A veces se dice que las
las esencias se guardan en frascos pequeños, ¿verdad? Los mejores perfumes. Pues aquí tenemos un ejemplo de este perfume. El libro nos cuenta, está hablando de un aviador, precisamente es Saint-Exupéry, se está identificando con ese aviador que ha tenido un accidente y está en el desierto. Él es pintor, le gusta dibujar a este aviador, él empieza contando su biografía, él empieza contando un poquito su niñez, empieza contando que a los 6 años dibuja este dibujo, tiene este dibujo primero, él dibuja una boa abierta, él dibuja la boa cerrada, porque él dice, me le cuentan un cuento siendo niño donde dice que una serpiente se había comido a un gran animal y ese animal pues le duraba como 6 meses la digestión, ¿no? Entonces él dice que leyendo eso pues imagina este dibujo y lo va presentando a la gente. Y entonces la gente cuando le presentan este dibujo dice, bueno, pues sí, es un sombrero, ¿qué me dices? Pues no veo nada, sigue siendo un sombrero, no tiene nada de especial. Y entonces, claro, como él se da cuenta que no reconocen el sombrero, o sea, que no reconocen el verdadero dibujo, pues dibuja este segundo, el dibujo B. Y tampoco la gente le daba, pues no veo nada, pues es una serpiente que se ha comido un elefante, no le veía nada, pero se da cuenta de que los adultos no entienden o no ven las cosas que ve un niño. Precisamente, amigos, de eso va la charla y de eso va el tema del Principito. La pregunta que yo os hago es ¿cuándo dejamos de ver la serpiente con el elefante en su interior? ¿Cuándo dejamos de ver? ¿Cuándo empezamos a ver en nuestra vida el sombrero? Ese es el tema, ¿eh? O sea, la pregunta que nos hace el Principito ya de entrada, yo creo que es un reto que nos plantea, ¿no? ¿Cuándo dejamos de ver el dibujo original? ¿Cuándo dejamos de ver, cuando nos presentan este dibujo, ¿por qué solo vemos un sombrero? ¿Por qué solo vemos un sombrero? Y ese es el tema. Hemos perdido algo en la niñez. Hemos perdido una visión del mundo, hemos perdido quizá ver las cosas de una manera más profunda y quizá al pasar el tiempo, a medida que nos hacemos adultos, nos vamos volviendo más superficiales, nos vamos volviendo más materialistas. Esa es la crítica fundamental que hace el autor. Y os tengo que decir que hay un proceso, se estudia en psicología, en psiquiatría, que es la poda sináptica. No sé si lo sabéis, no sé si sabíais esto, pero desde que nacemos venimos al mundo con una cantidad de neuronas enorme, que tiene unas conexiones enormes también entre ellas. O sea, por eso los niños tienen una visión que hay que escucharlos, ¿eh? Hay que escucharlos para ver lo que ven y cómo lo ven, porque es impresionante lo que nos pueden enseñar los niños, porque todo su cerebro está conectado. Y a partir de los 12 años hasta los 25 empieza la poda sináptica. Se empiezan a cortar enlaces. Es muy curioso, fijaros que estaba escuchando un programa de radio donde hablaba de este tema, de la poda sináptica y de la inspiración y de los niños, y decía, por ejemplo, cómo las cuevas donde hay pinturas rupestres han sido descubiertas por niños. Y lo que ven los niños en estas cuevas cuando entran es muy distinto, por eso es interesante que hablemos con los niños para ver qué es lo que ven y cómo ven el mundo y cómo lo vemos nosotros. Por eso, amigos, esta charla sería un poco también de reivindicación a que pudiésemos volver a conectar con ese niño interno,
ese niño interno que está en nuestro interior, ese niño que está en el fondo de nosotros mismos y en el fondo, amigos, que nunca hemos perdido, porque esa conciencia más profunda a la que me estoy refiriendo, esa conciencia más profunda, esa parte trascendente que nos hablan tantas escuelas, tantas filosofías, esa parte espiritual o esa conciencia más trascendente o más amplia es lo que podríamos entender como nuestro niño interior. Y para ese niño interior os puedo asegurar que todo está conectado y que realmente lo verdaderamente profundo de la vida, la verdadera visión es interna, es con el corazón. Es con el corazón. El mensaje del libro es que verdaderamente solo se ve bien con los ojos del corazón. Solo se ve bien. Y entonces, precisamente, tenemos que ir al interior, tenemos que ir con esa inteligencia cardíaca, tendríamos que ir con esa inteligencia cardíaca para volver a revisar cómo enfocamos las cosas, qué conceptos tenemos. Porque está claro que muchas veces con la mente racional lo que hacemos es quedarnos en la superficie de las cosas, no penetrar en el interior. Sin embargo, la inteligencia cardíaca, que como sabéis el corazón tiene bastantes neuronas, tiene miles de neuronas, y cuando decidimos con el corazón y tomamos decisiones con el corazón y podemos actuar con el corazón, os puedo asegurar que nos equivocamos menos que cuando racionalizamos las cosas porque las vamos a deformar, las vamos a dividir, las vamos a fraccionar. Van a intervenir otra serie de intereses. ¿Me entendéis? Que cuando, por ejemplo, imaginaros que tenemos una vocación y ahí está el corazón. Es lo que amamos, es lo que quiero hacer. Es lo que amo. Adelante. Pero entra la mente. No vas a ganar dinero. Esto es lo que me dijeron mis padres cuando les dije que quería ser filósofo, ¿no? Pues vale, pues bueno, ya tenemos un camarero más, algo así, ¿no? O sea, realmente, fijaros que la mente va a empezar luego a rebobinar. Eso no te da prestigio, eso no te da dinero, eso te va a dar una vida muy pues eso, muy pobre o muy limitada, ¿me entendéis? Pero, ¿veis? Es posible que nos dediquemos entonces a otra cosa, pero no vamos a tener la felicidad ni la completura que hubiésemos tenido si hubiésemos hecho caso a nuestra vocación, a esa inteligencia cardíaca. Hay que escuchar a esa inteligencia cardíaca. Yo os aconsejo y os recomiendo que tengáis al corazón como brújula, porque esa inteligencia cardíaca os va a hacer acertar y equivocaros mucho menos. Vamos a ver, amigos, un poquito, fijaros que el libro en realidad es un tratado de metafísica. Si queréis, lo podemos ver incluso como un tratado de metafísica, porque hasta ahí incluso podríamos llegar. Es evidente que Saint-Exupéry ha metido aquí muchas claves, conoce a Platón, conoce a los filósofos clásicos, conoce la filosofía de Oriente, y ese niño que está en un planeta en las estrellas es nuestra propia alma que viene de un mundo, podríamos llamar, de ese mundo de las ideas del que nos habla Platón, de ese mundo celeste, y viene a la Tierra. Tiene un periodo de caída, hay un periodo de caída, vive su experiencia en la Tierra, conoce toda una serie de personajes y recibe toda una serie de enseñanzas y vuelve a su planeta. Tiene que volver a su estrella. Tiene que volver a su estrella. Y así lo hace. Entonces es todo el recorrido que hace el alma, fijaros, desde que sale de su mundo celeste, podríamos decir, según las escuelas filosóficas, iniciáticas, desde que sale de su mundo celeste, hace todo un proceso de un recorrido con personajes, y todos son maestros, Y es una invitación también a todos nosotros a que aprendamos de todos, de todo y de todos, ¿me entendéis? Que podamos aprender
de todas las personas con las que nos cruzamos, de todas las cosas que podamos aprender de los árboles, de una rosa, que podamos aprender de un animal, como aprende el Principito del zorro, que podamos aprender de todo, porque todo nos está enseñando, nos está hablando de ese personaje, y todos en algún momento, fijaros, hemos sido niños, y se dice que el niño cuando nace es un filósofo, todos nacemos haciéndonos preguntas, preguntamos por todo, por las estrellas, por la luna, por el sol, por qué hay hombres y mujeres, por qué hay animales, por qué hay nubes, y luego todo eso se nos pasa. Nos vamos haciendo adultos y debe ser por la poda esta sináptica, que empiezan a recortar, y como no usamos, resulta que la naturaleza es muy sabia, ¿no? Resulta que lo que no usas, como eso es un gasto de energía inútil, la naturaleza es una gran economista, ¿no? Entonces, las cosas que no usas, la naturaleza dice, esto no lo usas, te lo recorto porque me está gastando energía. Es como decir, que es como si tuviésemos muchas aplicaciones en el teléfono y el teléfono mismo dijera, si esto no lo usas, de hecho de vez en cuando nos lo recuerda, ¿verdad? Tienes muchas aplicaciones que no usas, quieres quitarlas, la naturaleza directamente ni nos pregunta, como esto no lo usas, como has dejado de usar tu imaginación, como has dejado de usar tu mundo mágico, estás dejando tu visión mágica, te la recorto, te podo estas neuronas, ¿me entendéis? Como nos hemos hecho muy materialistas, fijaros la visión del Principito cuando habla de los adultos. Si le decimos a los adultos, he visto una bella casa de ladrillos rosas, con geranios en las ventanas y palomas en el techo, ellos no logran imaginarse dicha casa. Y si le decimos, he visto una casa de 100.000 francos, solo así exclaman, ¡qué hermosa! Claro, tiene que ser, le tenemos que hablar en dinero, le tenemos que hablar en valor material, ¿no? Pero no le podemos dar esa visión artística, subjetiva, poética, porque no nos van a entender. Pero la teníamos. El caso es que teníamos esa visión. Por eso, amigos, esta charla también sería un llamado para que a nuestros hijos tratemos de no quitarles la conciencia mágica, la visión mágica de las cosas. Esa visión de que todo está conectado, esa visión de que todo está unido. Y bueno, sabéis que hoy hay en día muchas corrientes pedagógicas que dicen que a los niños no hay que contarles cuentos, porque los cuentos no son buenos para ellos, les estamos mintiendo, les estamos deformando la realidad. O sea, lo que están proponiendo es que esta poda sináptica la empecemos antes. Cuando precisamente lo que hace rico a un niño es precisamente esa visión mágica de las cosas, ¿no? Y por supuesto, ¿por qué no existen los Reyes Magos? ¿Por qué nos empeñamos en que no existen los Reyes Magos? ¿Es que lo hemos comprobado que no existen los Reyes Magos? ¿Por qué todas las tradiciones de Oriente y de Occidente nos hablan de esos reyes divinos y nosotros estamos empeñados en que no existen? ¿Por qué nos hemos empeñado en eso? ¿Y si los niños tuviesen razón? Y son ellos los que están en lo cierto y nosotros equivocados al negar que existen estos reyes, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? En fin, vamos a ver entonces esta visión diferente. Y entonces fijaros que este niño es un príncipe, porque es nuestro príncipe interior, es el rey que llevamos dentro, es nuestra propia alma inmortal, por decirlo así. Sale de su planeta en un momento dado y le pide, cuando baja a la Tierra, se encuentra con el aviador, ahí está el aviador que está con su avería, y directamente el Principito le dice, por favor, dibújame un cordero. Y este es el aviador, que es nuestro aviador, es nuestro escritor, le empieza a dibujar corderos y dice el Principito, no me valen. No me valen. Entonces, como el otro ya no sabía qué hacer, le dibuja un cajón. Le dice, ahí tienes a tu cordero. Dice, este sí me vale, porque él es capaz de verlo dentro.
dentro de la caja. Los otros no le valen, este sí. Porque claro, tiene un problema y es que en su planeta, ahora lo veréis, crecen unas hierbas que son muy peligrosas, que luego se convierten en árboles, que son los baobabs. Y claro, él dice, tengo que volver, pero tengo que volver con un cordero porque me va a ayudar a cortar esas hierbas, ¿no? Y entonces el aviador, claro, queda sorprendido de ver a este personaje ahí en mitad del desierto, pero esto también tiene un mensaje. Esto también tiene un mensaje. En los momentos difíciles, si somos capaces de escuchar a nuestro ser interior, vamos a oír la voz del Principito, porque ese Principito va dentro. En los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos de angustia, en los momentos que a veces estamos perdidos en la vida, si somos capaces un poco de mirar hacia adentro, vamos a ver a nuestro príncipe interno. Vamos a ver esa conciencia más profunda que nos va a hablar. Nos va a hablar y nos va a lanzar un mensaje. En esos momentos de dificultades a veces estamos a punto de tirar la toalla, amigos, y verdaderamente hay una posibilidad de salir adelante siempre. No tiremos la toalla, nunca lleguemos a ese desenlace que, como sabéis, cada día es más frecuente del suicidio. Entonces, este hombre, el piloto, aprovecha y dice, uy, ahora que me está pidiendo aquí este dibujo, aprovecha a enseñarle su boa abierta. No, le enseña la boa cerrada, y entonces le dice, no quiero que me enseñes una serpiente comiéndose un elefante, este lo descubre enseguida. O sea, el Principito es el único que en toda su vida, porque ya había dejado de enseñar el dibujo, pero el Principito nada más le enseñan la boa cerrada, le dice, no quiero que me dibujes una serpiente comiéndose un elefante, quiero que me dibujes un cordero. Claro, y este es cuando se da cuenta y dice, este es un personaje especial, ¿me entendéis? Y es el primero en toda mi vida que me reconoce el dibujo, ¿no? Y entonces digo, bueno, ¿ante quién estoy? Pues estamos, amigos, estamos ante nosotros mismos, estamos ante un ser muy especial que está en nuestro interior y que, por desgracia, conocemos tan poco. Por eso, a través de la filosofía, estamos siempre, fijaros, con ese llamado al conócete a ti mismo. Esa es la insistencia siempre de los maestros, conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. ¿Por qué? Porque no nos conocemos, verdaderamente no nos conocemos, no sabemos el tesoro realmente tan profundo que llevamos dentro. Entonces, el Principito, que ha llegado a la Tierra, le va a empezar a contar al aviador su historia, ¿no? Este es un poco el dibujo que hace él del personaje. Ese niño de oro que está en nuestro interior. Es un enfoque que le estoy dando yo ahora, ¿no? Digo que cada uno de vosotros va a tener opiniones y enfoques, ¿no? Bueno, igualmente se empiezan a conversar y al final llegan a la conclusión de que el Principito viene del asteroide B612. Esto, dice el Principito, claro, a los adultos hay que explicarles estas cosas. Si le dices que vienes de las estrellas, no te van a hacer caso. Pero si les dices que vienes del asteroide B612, entonces es cuando pueden empezar a tenerte un poco en cuenta, porque les das un dato científico, les das un dato así, ¿no? Erudito, y entonces dicen, pues sí, eso me cuadra, ¿no? Bueno, el Principito le cuenta un drama, le empieza a hablar de su planeta, que es muy pequeño y que tiene todos los días una rutina de sacar esas pequeñas hierbas que van creciendo, porque si no las saca, eso crece y rompe el planeta. Son las semillas de baobabs que crecen en su planeta y todas las mañanas él saca las malas hierbas y tiene 3 volcanes, 2 encendidos y 1 apagado, que siempre lo limpia por si acaso.
Él siempre dice por si acaso, ¿eh? O sea, parece gallego, un buen gallego, o sea, yo por si acaso lo limpio. Entonces, amigos, ahí tenemos ya una clave muy interesante para nuestra vida. ¿Qué son esos baobabs? Esos baobabs los podríamos comparar con los pensamientos negativos. Si los dejamos crecer un pensamiento de rencor, de odio, de codicia, un pensamiento negativo, de violencia, eso va a crecer. Eso va a crecer. Hay que sacarlos pronto, porque ese rencor va a acabar contigo. El mismo Confucio nos dice, por ejemplo, si quieres venganza, cava 2 tumbas. Si buscas la venganza, cava 2 tumbas. Quiero deciros que esto no le damos importancia, en Oriente, por ejemplo, le dan mucha importancia a esto del karma, aquello que siembras, aquello recogerás. Cuidado con las semillas que plantamos y cuidado con los volcanes que pueden explotar y rompernos la vida. ¿Entendéis? Una pasión empieza poquito a poco, pero las pasiones, por ejemplo, cuidado con la ira, que se puede convertir en una explosión de violencia. Y estos volcanes hay que limpiarlos. Hay que limpiarlos. Cuando notamos ese impulso de ira, cuidado, limpiemos el volcán, porque la ira puede explotar y convertirse en violencia y puede arrasar, podemos hacer mucho daño. Pero allí tiene su rosa, ¿Quién es esta rosa? Esta rosa que el Principito ha cuidado es el símbolo del amor, es un vínculo, para él es única, esta rosa es única. Y es una rosa muy caprichosa, es una rosa que tiene, pues eso, le va poniendo a prueba al Principito, ¿no? Porque le pide que le ponga un biombo, ella se hace la enferma, finge que tiene tos para que lo esté protegiendo, le tiene que poner una campana, o sea, ella es muy caprichosa y requiere muchísima atención. Claro, el Principito no ha entrado en contacto con la parte femenina, con ese mundo femenino, y bueno, está un poco desconcertado, ¿no? Al final no acaba de aclararse con ella y empieza un proceso de peregrinaje. Fijaros, esta etapa es muy interesante también en el libro. Estos 6 planetas que recorre el Principito, él coge una bandada de pájaros, y con esa bandada de pájaros, ¡bum!, empieza a volar. Bellísimo, ¿no? O sea, empieza a volar. De manera que se va encontrando con 6 tipos humanos que están en nuestra vida, están en nuestro mundo, los vamos a encontrar. Y como hemos puesto en la charla, reflexiones para encontrar un sentido a la vida. Estos 6 personajes no tienen sentido de vida, estos personajes están perdidos en la vida y los vamos a encontrar en nuestra vida también, precisamente. Por lo tanto, cada planeta, esta es otra pregunta que os hago yo. Os había preguntado cuándo dejamos de ver la boa digiriendo al elefante, cuándo empezamos a ver el sombrero solo. Y yo también os preguntaría, ¿cuál es vuestro planeta? ¿En qué planeta estáis? ¿De qué vais cada uno de vosotros? O sea, ¿de qué vais? O sea, ¿de qué vamos en realidad? Pues yo voy de profesor. Quiero tal, tengo que dar una imagen, tengo que estar en... Este es mi planeta. O sea, ¿o qué vas? ¿De qué vas? Voy de comerciante, soy el mejor comerciante, soy el mejor representante. ¿De qué vas? ¿De qué vas? Bueno, nos vamos a encontrar este rey que no tiene reino, está solo y todos son sus súbditos. Todos son sus súbditos, pero no tiene a nadie sobre quien gobernar. Es curiosísimo. ¿De qué nos está hablando? Del apego al poder. Lo importante es el sillón, lo importante es el cargo, ¿me entendéis? El apego al poder y el sentido, la falta de sentido, amigos, que podemos recoger aquí es que el verdadero poder, el verdadero gobierno es sobre nosotros mismos. No buscar a quién mandar, no buscar a quién tenemos que dirigir,
sino que el verdadero poder, el verdadero rey, somos sobre nosotros mismos, no sobre nosotros. Cuando llega el Principito allí, lo primero que dice es, hombre, un súbdito. Todos son súbditos. O sea, ¿entendéis? O sea, y no tiene a nadie, es un rey sin pueblo. O sea, es un vacío de vida, es un vacío de existencia, donde quieres ser reconocido, quieres tener poder, quieres mandar. ¿Cuántos jefes hay así? Que van por la vida de jefes. Y su papel es de jefes. Ese es su planeta. Y a lo mejor nadie le hace caso. O le hacen caso porque no tienen más remedio, o porque siembra el miedo, o por temor a que lo despidan. Pero en realidad no gobierna a nadie. No gobierna a nadie. Porque el verdadero gobierno es sobre nosotros mismos. Aquí tenemos al vanidoso, el planeta del vanidoso. Admírame, le dice al Principito. Admírame, apláudeme, mueve las manos, le dice al Principito, mueve una mano contra otra. Entonces el vanidoso se quita el sombrero y le saluda, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, amigos, estamos pendientes de las apariencias? Dame likes, quiéreme, apóyame, vótame, O sea, y dependemos muchísimo de las apariencias, muchísimo de lo que dicen los demás, cuando realmente la opinión que nos debe de importar es la opinión nuestra sobre nosotros mismos. ¿Hasta qué punto estamos viviendo de cara a la galería para recibir el aplauso, para recibir el apoyo, para recibir digamos, la aprobación de los demás? Vivimos muy pendientes de lo que diga la gente sobre mí. Y en redes sociales se pierde un tiempo y pero si he colgado esto y nadie lo vota, nadie le ha dado un me gusta. Qué mal, chico, pero me amargan la vida. Bueno, ¿entendéis? O sea, estamos pendientes de qué dicen los demás, qué piensan los demás, qué opinan los demás, ¿me entendéis? ¿Y qué opinamos nosotros sobre nosotros mismos? ¿Y cuál es nuestro criterio sobre nosotros mismos? Este es el vanidoso. El bebedor. El bebedor bebe para olvidar. Y dice, ¿para qué bebes? Para olvidar. ¿Qué quieres olvidar? La vergüenza de esta dependencia que tengo, la vergüenza de estar continuamente teniendo que beber. Adicciones. ¿Adicciones? ¿Adicciones para qué? Para no enfrentar realmente las pruebas de la vida, las cosas importantes que muchas veces y nos evadimos. Es la evasión. Cuando vemos el bebedor, podríamos ver el drogadicto, podríamos ver cualquier adicción, la adicción a las redes sociales, en fin, cualquier adicción de las que abundan, para retrasar nuestras decisiones, para retrasar el enfrentamiento de cosas. El bebedor. El hombre de negocios. Es rico, él es rico. ¿Y por qué es rico? Porque tiene muchas estrellas. Tiene muchas estrellas. No tiene tiempo para ver al Principito, no levanta la vista. Estoy trabajando, soy un hombre serio, le dice. No, yo cuento, habla de millones, tengo millones, todas son mías. O sea, para él las estrellas son suyas. ¿Habéis oído aquello que dice aquel hombre que era tan pobre, que solo tenía dinero? Bueno, pues este es el hombre, el ser humano, que está tan enfrascado en sus posesiones, en sus pertenencias, en sus negocios, en sus egoísmos, que no tiene tiempo para disfrutar de nada. O sea, posee todas las estrellas, pero nunca las ha mirado. Nunca se ha parado a disfrutar de ellas. No disfruta de lo que tiene. ¿Entendéis? Es tan pobre que solo tiene dinero. O sea, realmente está muy vacío interiormente. El hombre de negocios. El farolero es el que le puede ver un poquito más de sentido, porque dice, por lo menos este hombre va poniendo luz cuando se apaga, cuando llega la noche enciende la luz, cuando se va, cuando llega el día la apaga, y este hombre le encuentra algo de sentido, pero le dice que su vida es un drama, porque el planeta ha ido girando cada vez más rápido y el día dura 1 minuto. Entonces, enciende la luz, 1 minuto, la apaga, otro minuto, la enciende, otro minuto,
la apaga. Es un sinvivir, le dice al Principito. Dice, antes aún el día duraba varias horas y podía descansar mientras se encendía el farol y se apagaba. Puede ser que la acción sea bonita porque está poniendo luz, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la falta de sentido de este hombre? ¿Qué es un autómata? ¿Es un autómata? ¿Es un robot? Es una rutina que realmente no es consciente, solamente se ha convertido en una máquina como aquella máquina como aquella película de Chaplin, ¿verdad? De tiempos modernos, donde estaba en una fábrica y estaba todo el día apretando tuercas y salía de la fábrica, ¿os acordáis? Aquellas imágenes geniales, seguía apretando tuercas, o sea, ya se iba para su casa, había estado todo el día apretando tuercas y seguía apretando tornillos, ¿no? Pues este farolero llega a un punto en que hay una desconexión. Esto, amigos, es un problema porque entramos en una rutina de vida, que es igual, es automática, todos los días acelerada, cada vez más aceleradas. Efectivamente. Y mecánica rutinaria igual, ¿no? Bueno, sabéis de que cada personaje son tipos psicológicos y podríamos solamente con cada personaje podríamos estar hablando un buen rato, pero no tenemos tiempo. Luego, si queréis, podemos comentar algo más. Y el geógrafo también, veis, aquí está un geógrafo que no tiene en cuenta, o sea, nunca ha salido de su despacho, es un teórico completamente, nunca ha visitado nada, nunca ha visitado ningún paisaje, ningún país, toma al Principito por explorador, dice, bueno, cuéntame lo que tienes en tu planeta. Dice, bueno, yo tengo 3 volcanes y tengo una rosa. Dice, no, las rosas no cuentan. Las rosas no cuentan porque son perecederas, eso no cuenta para la geografía. O sea, ¿os dais cuenta? Dice, bueno, el Principito dice, ¿cómo que no? Pero si son lo más importante de la vida. Las rosas son lo más importante de la vida, pero para el geógrafo estas cosas no son importantes, no son importantes. La falta de sentido es lo que nos presenta aquí, es una dicotomía muy grande entre la teoría y la práctica. Es un geógrafo que realmente no ha visitado nunca ningún monte, ningún río, ni nada, o sea, ¿me entendéis? O sea, es el intelectual que está despegado de la realidad, ¿no? Y esa es la falta de sentido de su vida. Bueno, cuando llega a la Tierra, ahí tiene un encuentro muy especial que es con la serpiente. También es un símbolo muy bonito. La serpiente le dice, cuenta conmigo, yo soy poderosa, te puedo ayudar cuando me necesites, te puedo ayudar, cuenta conmigo cuando lo necesites. Y el Principito toma nota y pasa un año, como os digo, en el planeta Tierra. Le llama la atención, claro, lo grande del planeta, pero en principio no ve a los hombres, y le pregunta a una flor y dice, sí, yo vi algunos pasar, pero dice, los hombres se están moviendo siempre de un sitio para otro, ni ellos mismos, le dice la flor, ni ellos mismos saben dónde van. O sea, tiene esas críticas constantes. Y bueno, la parte nuclear, podríamos decir, del libro es con el zorro. El zorro es el maestro de vida. El zorro es el maestro de vida, es un símbolo de sabiduría, es el maestro que nos puede dar ese sentido de vida más profundo. Y es el que le enseña el proceso de educar que él le llama domesticar. Esta parte es muy bonita, vamos a leer un párrafo. ¿Qué significa domesticar?, le pregunta el Principito. Es algo que está muy olvidado, dijo el zorro. Significa crear lazos. Seguro, dijo el zorro, tú no eres para mí más que un chiquillo parecido a 100.000 chiquillos, y no te necesito, y tú tampoco me necesitas. Yo no soy para ti más que 100.000 zorros. Ahora bien, si tú me domesticaras, nos necesitaríamos el uno al otro. Tú serías para mí único en el mundo.
y yo sería único para ti. Empiezo a comprender, dijo el Principito, y me parece que me ha domesticado una flor. Puede ser, dice el zorro. Mi vida es monótona, cazo gallinas y los hombres me cazan a mí. Todas las gallinas se parecen y todos los hombres se parecen entre sí. Por lo tanto, me aburro un poco, pero si tú me domesticaras, mi vida sería radiante y cálida. Conocería un ruido de pasos diferente al que me obliga a refugiarme en mi cubil. Los tuyos, en cambio, me harían salir de mi madriguera. Domestícame, por favor, dijo el zorro. Quisiera hacerlo, respondió el Principito, pero no dispongo de tiempo. Además, quiero buscarme amigos y conocer muchas cosas. Solo se conocen bien aquellas cosas que se domestican, dijo el zorro. Los hombres ya no tienen tiempo para conocer nada. Compran las cosas ya hechas a los comerciantes, pero como no existe ningún comerciante de amigos, los hombres ya no tienen amigos. Si quieres tener un amigo, domestícame. O sea, el hecho de domesticar es el hecho de crear lazos y tomarse tiempo para ir creando estos lazos de amistad. Esta es la domesticación. Hace falta ser muy paciente, dijo el zorro. Primero te sentarás en la hierba, un poco retirado, yo te miraré de reojo y tú no dirás nada. Pero cada día te podrás sentar un poco más cerca. Y le va hablando de cosas muy interesantes, le va hablando del rito. Dice, hubiera sido mejor que hubieras venido a la misma hora que ayer. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, te estaré esperando desde las 3 y cuanto más se aproxime la hora de la cita, más feliz seré y me sentiré. Y para las 4 me sentiré sumamente inquieto por verte y descubrirte entonces lo que vale la felicidad. Los ritos son imprescindibles. Y le habla de los ritos, fijaros que es muy interesante esta parte porque nosotros también nos hemos olvidado de los ritos, ¿no? Dijo, ¿qué es un rito? Es algo también muy olvidado, dijo el zorro. Es lo que hace que un día sea diferente de los demás y una hora de las otras. Entre los cazadores, por ejemplo, se cultiva un rito. Los jueves acostumbran a bailar con las muchachas del pueblo. Entonces yo puedo salir a pasear hasta los viñedos. Esto significa que si los cazadores no tuvieran un día fijo para bailar, todos los días serían iguales y no habría vacaciones para mí. Y fue así como el Principito domesticó al zorro. Bueno, mirar, esto de los ritos es muy importante. Tendríamos que incorporar y recordar estos ritos, la importancia de los ritos como la importancia que tienen. Por ejemplo, el rito de la cortesía. El rito de la cortesía. No perder el rito de la cortesía, de las buenas maneras, de los saludos, ese ceremonial que parece, bueno, yo a veces me encuentro con gente y prácticamente ya lo que hacen es un gruñido. Tú dices, buenos días, jolín. O sea, estamos hablando un poquito de cortesía, un poquito de educación, ¿me entendéis? Ese respeto, ese ceremonial, ¿me entendéis? Que deberíamos de cuidar, esas buenas costumbres. Y hay muchísimos ritos que serían fundamentales en nuestra vida, como el rito de comer tranquilo, el rito de volver a hablar mientras comemos con alguien, el rito de tomarnos tiempo, ¿me entendéis?, para una conversación, para una charla, el rito de poder escuchar al otro, de poder tener esa relación tranquila. Hemos entrado en una vorágine donde no hay tiempo para hablar, para comunicarse, y eso es un verdadero ritual que hay que mantenerlo, hay que cultivarlo, ¿no?, entre tantos que podríamos hablar, ¿no? Bueno, no me quiero alargar mucho. El tema del pozo también es muy bonito, muy interesante, porque dice, lo que hace interesante a un desierto, lo que hace especial a un desierto, es que en algún lugar hay un pozo. Hay un pozo. Hay un pozo de agua. Y eso es muy interesante, amigos, que lo tengamos en cuenta. El pozo es el símbolo de la esperanza. Aunque nuestra vida parezca un desierto, a veces,
siempre hay un pozo, siempre hay un pozo. Confiar en eso y van a aparecer esos pozos, van a aparecer ese personaje especial, va a aparecer esa persona, va a aparecer esa relación. Al final, el Principito se va a despedir de su paso por la Tierra, se cumple un año desde que ha venido, y le pide ayuda a la serpiente. El aviador trata de evitar este desenlace, porque sabía que el Principito... Pues aquí hay algo también muy interesante, y es la visión de Saint-Exupéry de que hay vida cuando dejamos el cuerpo. El Principito tiene que volver a su estrella, pero no puede volver con ese cuerpo, porque pesa mucho. O sea, el cuerpo ha ido descendiendo, ha ido bajando, o sea, sabéis que bajar es más fácil, ha ido descendiendo hasta la Tierra, pero luego cuando tiene que subir, no tiene alas, tiene que deshacerse, tiene que cortar ese lastre que sería el cuerpo. Es una visión muy bonita, es como decir, esta visión, este enfoque que os doy es un enfoque trascendente, de que el alma, como os decía al principio, tiene que volver a su lugar celeste, tiene que volver, como dice Platón, a ese mundo de las ideas, de alguna manera, desde donde ha venido. Pero es una enseñanza, amigos, de que estamos de paso por la Tierra, estamos recorriendo un camino, no somos de la Tierra, eso es una enseñanza también que nos deja la obra. En realidad hay como un perfume de que nosotros vinimos de las estrellas y volveremos a ellas, de alguna manera estamos de paso, es necesario para aprender, pero no somos de aquí, estamos de paso. Y si estamos de paso, podríamos reflexionar que no nos tomemos la vida tan en serio. Como decía Groucho Marx, al final no vas a salir vivo de ella. Así que no nos la tomemos tan en serio, ni nos tomemos tan en serio a nosotros mismos, ni le demos tanta importancia a las cosas, al tener. Ese es un mensaje de la obra. No le demos tanta importancia al tener y démosle más importancia al ser. Démosle más importancia a ese niño interior. Y ahí está el Principito, que recoge precisamente la muerte de su hermano. Fijaros cómo muere el hermano de Antoine. Él tenía un hermano muy joven y murió en esa juventud, dice, cayó, se desplomó al suelo, se dejó, es como si un árbol joven se desgarrara, cayera al suelo, se fue cayendo lentamente, ¿no? Como un árbol joven que se corta. Pues la muerte de su hermano fue así. Parece que le impresionó mucho, murió su hermano con 12 años, él estaba presente y le impresionó mucho la muerte de su hermano, y la muerte del Principito, después de que le muerde la serpiente, tiene esa caída igual, cae como vio caer a su hermano cuando muere. Y acaba con esa estrella. Entonces el aviador, que es el mismo autor, nos dice que por favor, hace ya 6 años que se marchó, y entonces nos deja una nota, nos deja un mensaje, que estemos atentos, que agradecería que le diéramos información si lo vemos, que estemos atentos en nuestra vida, que nos podemos encontrar con un Principito que nos habla, que nos dibuje un cordero, que nos habla de un mundo luminoso, un mundo maravilloso, y que le avisemos. Ahora ya han pasado más años, pero igual el Principito puede volver en cualquier momento. El Principito puede acompañarnos en cualquier momento. Por lo tanto, amigos, yo os diría que como mensaje final, conectemos con ese niño interior, conectemos con ese ser profundo, con ese príncipe que está dentro nuestro. Y os puedo asegurar que está esperando ese contacto, que en la medida en que lo ignoramos, pues no va a haber conexión, no va a haber relación, pero si tratamos
de encontrar esa luz, como han dicho tantas escuelas, tantos maestros, si encontramos esa luz interior, os puedo asegurar que nuestra vida también la vamos a ver con otra luz, con otro sentido. Ese va a ser quizá el mayor tesoro que podamos encontrar, es conectar con ese niño interno, con ese ser profundo que está en nuestro interior y que realmente nos va a iluminar la vida y les va a dar un sentido mucho más profundo. Muchas gracias.